Por ahí con la Comisión Nacional Bancaria, como organización del sector social, como una organización campesina, sigue con vida, sigue con mucho entusiasmo. Y ayer en la noche, pensando en el auditorio que tendríamos aquí el día de hoy, pensé en cambiar en parte mi presentación y quise de mis notas, de mis apuntes, rescatar algo sobre Iztapalapa. Yo viví aquí cerquita como un año, de tal manera que Iztapalapa como delegación no me es desconocida. Pero desde luego yo quiero agradecer a Claudia y a los compañeros del Consejo de Pueblos y Barrios originarios de Iztapalapa que nos hayan hecho esta invitación. Desde luego está José y muchos otros, desde luego Marcelo tuvo mucho que ver en que estuviéramos el día de hoy aquí con ustedes. A diferencia de lo que mucha gente piensa, la Ciudad de México tiene más de la mitad de su territorio con zona que podríamos denominar rural, con áreas de bosque y zonas agrícolas, donde se siembra maíz, nopal, amaranto, maguey, avena, alfalfa, hortalizas, frutales y flores, en una superficie de alrededor de 80,000 hectáreas, estos son datos recientes, y cerca de 35,000 productores. No es poca cosa, solamente Iztapalapa. Los datos sobre tenencia de la tierra son muy confusos porque todo el proceso de tenencia de la tierra, las invasiones, las ventas de terrenos ejidales y terrenos comunales, que para el caso de los terrenos comunales la ley no estableció que se podían vender. El ejido sí, pero no es igual la propiedad ejidal a la propiedad comunal, es otro tipo de propiedad que conservan todavía muchos de los pueblos originarios. Entonces, se habla de que existen alrededor en Iztapalapa de 117 pueblos y 174 barrios. Los conocedores podrán precisar estos datos, pero ¿qué nos indica? Que hay una población de cerca de 2 millones de habitantes que aquí viven, aquí trabajan y aquí comen. Por fortuna todavía 3 veces al día. Decía la licenciada, la hambruna a nivel mundial no es un espantapájaros, es una realidad que en algunas partes del mundo ya estamos observando los impactos de la falta de alimentos. De manera tal que, obviamente, si nosotros no tomamos cartas en el asunto, difícilmente otros las van a tomar por nosotros. De manera tal que yo creo que si en Iztapalapa ya en 1960
el 85% de la población era netamente urbana. ¿Qué nos queda de la parte rural? Son unos cuantos que están sosteniendo, aparte de esta población urbana. Pero a Iztapalapa seguramente llega maíz de otras partes del país y del mundo. La harina con la que procesan la mayoría de las tortillas es una harina de maseca, es una harina transgénica, es una harina que la produce un monopolio, Maseca. Maseca tiene el monopolio, produce unos 5 millones de toneladas de harina y eso representa como el 90% del maíz que se procesa para hacer harina en México. Desde luego, mi interés en esta ocasión de compartir con ustedes es hablarles del movimiento del nuevo agrarismo mexicano. ¿Qué significa esto? Pues que hubo un viejo agrarismo que se inicia con la revolución, con la ley agraria del 6 de enero de 1915 promulgada en Veracruz, y la Constitución de 1917, básicamente con el artículo 27 constitucional. Sin embargo, los campesinos pronto se dieron cuenta que el agrarismo oficial institucional no estaba cumpliendo las expectativas por las que se lanzaron a la lucha Zapata, Villa y muchos otros, de tal manera que surge un agrarismo radical porque ellos sí querían resolver el problema de raíz del campo, no solamente el reparto de la tierra, la restitución de terrenos que les habían sido quitados a los pueblos por los caciques, los terratenientes, sino que ellos querían un programa agrario más completo, que fuera mucho más allá del simple reparto de la tierra, que no por ser simple dejaba de ser importante, pero pues ese agrarismo radical representado por dirigentes campesinos como Úrsulo Galván de Veracruz, como Primo Tapia de Michoacán, como José Guadalupe Rodríguez en Durango, como insigne yucateco Felipe Carrillo Puerto, que dedicaron parte importante de su vida a la consolidación del movimiento agrario, y ellos formaron en todos los estados de la República lo que se llamó las ligas de comunidades agrarias, y también constituyeron la Liga Nacional Agraria, y como decía la licenciada, realizaron la primera y única convención agraria auténticamente campesina el 29 de abril de 1923, es decir, se van a cumplir 100 años de aquella convención. Lamentablemente, así como asesinaron, y hay que decirlo con todas sus letras, a Zapata, a Villa, también asesinaron a Úrsulo Galván, a Primo Tapia, a José Guadalupe Rodríguez y a muchos otros dirigentes campesinos, de tal manera que prácticamente para 1930 ya habían acabado con ellos. Viene una orfandad en cuanto a la dirigencia campesina, que se retoma con el general Lázaro Cárdenas, que hace un enorme reparto de tierra, pero también el general Cárdenas formó, entre otras cosas, a la CNC, y la CNC se convirtió en un apéndice